¿Qué tal, amigos, amigas? Buen lunes en esta ciudad horrible, conducida por el macrismo hace casi 20 años. ¿Bien? 20 años. ¿Y dónde está la alternancia, Silvano? No, la alternancia ya no existe más. Buen día, Silvano. Son Pascusa. todos lo mismo. Son todos lo mismo. Son todos unos hijos de... Buen día, Silvano. Bueno, buen día. Buen lunes. Está Angie Moreno en la operación. Esto es el laboratorio. Estamos en Radiográfica. Detrás del vidrio que tienen las radios está Lucas Molinari supervisando nuestra tarea radiofónica, ¿sí? Así que hoy tenemos que portarnos bien, ¿sí, Silvano? Sí. Mira cómo amenaza. Mira cómo amenaza. Si la gente lo viera, Lucas Molinari detrás de cámara, ¿no? Hay que acatar sin chistar. Cuando nosotros entramos a esta radio, sí, Lucas Molinari nos dijo: acá hacen el programa sin chistar. Y nosotros dijimos, por supuesto, Lucas, nosotros aprendimos eso. Bueno, después de todo esto, hoy vamos a tener algunas entrevistas. Vamos a estar hablando con Mariano Recalde, senador nacional. Hay algunos problemas, enfrentamiento con la policía en el INTI, por lo que se ve trabajadores de ATE que tratan de calmar la situación, y la policía y la gendarmería que avanzan. Esto es ya algo de todos los días. No hay modelo económico como este sin represión. Bueno, vamos a seguir desarrollando estos temas. Silvano, ¿qué tenemos? ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, hoy vamos a tener, si Dios quiere, una serie de entrevistas sobre... Continuamos con este tema de la democracia y las nuevas derechas, ¿no? Entonces, quería dejar planteado como introducción a esas entrevistas y como marco, ¿no? Como contexto de lo que vamos a tener en el programa, tres elementos que me parecen importantes como pinceladas para seguir reflexionando y para seguir pensando, ¿no? Primer tema, el debilitamiento del Estado frente a los factores de poder reales, que son múltiples. No es solo el poder económico, son múltiples los factores de poder extrapolíticos y extraestatales que en el mundo occidental, siempre hacemos la aclaración, en el mundo occidental, están destruyendo, socavando, desestructurando, deslegitimando al Estado como articulador y constructor de orden político e institucional en las sociedades americanas y europeas. Con una actitud de la dirigencia política cada vez más autista, cada vez más endogámica y cada vez más preocupada por los problemas de carácter electoral, comunicacional y de posicionamiento de figuras en el escenario ficticio de la política partidaria. Este es el primer tema que me parece importante que sigamos resaltando todos los lunes, porque es uno de los problemas centrales de la vida política de las democracias occidentales. La incapacidad de las clases, de los sectores dirigentes, de los sectores políticos y de la dirigencia social para dar cuenta y corregir, al menos corregir o atemperar este proceso de disolución de la autoridad del Estado y de la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas que incluyan a la gran mayoría de la población de nuestros países. Esto se ve claramente en la que era hasta hace muy poco la principal nación supuestamente democrática del planeta, que son los Estados Unidos, con el conflicto entre Donald Trump y Elon Musk. Y ahí hay una novedad muy, pero muy significativa. Un empresario de las nuevas tecnologías, un tipo que
intenta sustituir a la NASA, nada menos que a la NASA, en la política espacial de Estados Unidos, y que es, digamos, el arquetipo del nuevo empresario tecnológico, cibernético tecnológico, al punto de que el tipo no puede conseguir una novia y sale con una muñeca, ¿no? Sí, ¿No? sí. Eso digamos, eso da para otro programa, pero digamos, un tipo que tiene de novio una muñeca, notable, va a ser un partido político en Estados Unidos para disputarle a republicanos y demócratas el control del Estado norteamericano. El partido se llama América, ¿no? Sí, América. Un partido político armado por un solo empresario se propone destruir la política norteamericana de hace 250 años, o sea, destruir al partido republicano, fundado por Thomas Jefferson inmediatamente después de la independencia, y al partido demócrata que surgió en los años 20 del siglo XIX de la mano de Andrew Jackson. Nada más ni nada menos. Veremos cómo va ese experimento, pero lo cierto es que ha quedado claro que ciertos sectores del poder económico van directamente por la aniquilación del Estado y por la cooptación de lo que quede en manos del capital privado. Ya sin la mediación de la clase dirigente tradicional, a la cual pretenden destruir y desplazar del control del Estado. Luego, el segundo elemento que me parece sumamente importante es la distancia que existe entre un Estado que gestiona cada vez peor y el conjunto de la población que descree crecientemente de la democracia y descree también de todas las entidades intermedias capaces de representarla en su defensa. Por primera vez, probablemente en 200 años, los niveles de desprestigio y de alejamiento de las organizaciones, de las llamadas organizaciones intermedias, o como le llamaba Perón, las organizaciones libres del pueblo, con relación a sus supuestos representados, es abismal. No es que antes no haya existido crisis de representación, pero esto ya no es una crisis de representación. Esto es, en todo Occidente, la ruptura entre la base social y las estructuras, las superestructuras de estas organizaciones sociales. Y lo tercero es la desaparición de los partidos políticos. La desaparición de los partidos políticos que fueron pensados y diseñados en el origen de las democracias contemporáneas para servir de canalizadores y de articuladores de las demandas sociales hacia el Estado. Los partidos políticos están en franca desaparición. En franca desaparición. Como estructuras de representación desde hace largo rato. Y como estructuras en sí, como estructuras políticas también, porque la fragmentación, las internas y las divisiones de lo que queda de la dirigencia que los componía, los está autodestruyendo. Y esto nos deja inermes al conjunto de la población frente a los factores de poder fácticos locales e internacionales, ¿no? Entonces, es muy importante que le prestemos atención a esto porque ya es tiempo de que dejemos de dar por sentado que vivimos en un sistema democrático liberal. Hace un buen rato, ya, hace por lo menos un lustro, que ese sistema democrático liberal está seriamente erosionado, tanto en su capacidad de representación y articulación como en su capacidad de manejar y conducir al Estado. Escuchaba al compañero que nos antecede en el programa anterior a hablar de la necesidad de la nacionalización del comercio exterior. Claro, el problema es que en países como la Argentina tampoco contamos con las herramientas para hacerlo. El problema es muchísimo más grave, porque si decidiéramos nacionalizar el comercio exterior, no tendríamos ni los cuadros para hacerlo, ni las estructuras adecuadas para hacerlo. Y en la dirigencia política argentina no hay nadie con voluntad de construir esas estructuras y de tomar decisiones como esas. Entonces me parece que previo a discutir eso, lamentablemente, previo a discutir eso, hay que avanzar en una construcción política y social nueva, porque los partidos políticos, lo que queda de los partidos políticos y de las organizaciones sociales
por lo menos en América Latina y en la Argentina en particular, no están funcionando. Clarísimo, Silvano. Seguimos luego con este debate. Vamos a escuchar una canción y después ya nos metemos en entrevista con Sergio Morresi. Bueno, seguimos acá en el laboratorio. En producción, tenemos que nombrarlo, no nos queda otra, Silvano. Claudio Maracita, que es el que garantiza que los programas estén buenos, básicamente. Después nosotros solo hablamos boludeces. Hay mensajes de oyentes, bueno, algunos que nos saludan, que nos dicen buen día será para vos, ¿sabes? Otros que nos dicen buen día, Cumpas, menos mal que está Silvano que comenzó pum para arriba, dice. Yo noto cierta ironía. Sí. No creo que lo diga. Pero siempre recibimos todo con mucho respeto. Lo tuyo es fluctuante de todas formas. Lo mío es un pesimismo ya consuetudinario. No, lo mío es fluctuante. Pero lo tuyo es fluctuante. Sí. Eso es mejor. Guardo todavía cierta esperanza cristiana. Algunos días. Algunos días. Algunos días. Otros días. Sí. Ni. Ese es el sentido de trascendencia. Ni el optimismo de la voluntad te queda. Otros días. No. Yo no leo existencialismo. En cualquier momento tenemos a Sergio Morresi. Siguen habiendo un clima de tensión en el INTI. Crónica dice que agredieron a algún camarógrafo ya. Se ven muchos trabajadores afiliados a ATE que tienen alguna escaramuza con la policía. Hay muchísima policía, muchísima gendarmería. Es realmente preocupante lo que se está viviendo estos días. Y por eso un poco también en este escenario que algunos creen que es bastante nuevo, otros que creen que es una versión mucho más cruel de lo que fue el macrismo y anteriormente el menemismo. Ahí se ve a los trabajadores de ATE bastante a las corridas. Ahí se lo veía Bellón. Sí, acá está también presente los límites de la política que intentó en determinados momentos democratizar y modernizar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que no digo que no haya estado bien intencionada ni bien orientada, pero evidentemente eso fue absolutamente capilar y los sectores vinculados a la fuerza de seguridad francamente se sienten fervorosamente cerca de las políticas de este gobierno. Estamos en comunicación con Sergio Morresi. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo, profesor de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del CONICET, pero sobre todas las cosas parece que es un gran admirador de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿Qué tal, Sergio Morresi? ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? Buen lunes para ustedes. Sergio, hay un debate acerca de si esta nueva derecha, ultraderecha, tiene algunas derivas fascistas, totalitarias. Nosotros en este momento estamos viendo lo que está sucediendo en el INTI, una presencia policial muy pero muy importante que empieza con alguna represión en este momento. ¿Crees que este modelo político sí o sí lleva algún grado de totalitarismo en su interior? Bueno, a ver, desde el punto de vista académico creo que no se puede decir que sea ni totalitario ni que esté conduciendo al totalitarismo. Uh-huh. Sí está conduciendo a una forma más autoritaria, que no es lo mismo, Uh-huh. aunque sean parecidas las palabras, menos plural, menos democrático y menos respetuoso de los derechos constitucionales que tenemos
Y eso me parece que sí la podemos calificar como un gobierno que adopta una forma de la derecha que tiende hacia la autocracia, hacia el autoritarismo. No es un fascismo, porque acá no hay milicias populares armadas como el fascismo, ni el proyecto de un nuevo de una nueva Argentina, ni nada por el estilo. No es una forma de totalitarismo en el sentido que no hay justamente un Estado que avance por sobre la sociedad civil, pero sí lo que tenemos es una forma política que tiende al autoritarismo, al mismo tiempo que se mantiene dentro de la legalidad, o bastante dentro de la legalidad. Eso es un fenómeno que estamos viendo también en otros países, como por ejemplo en Hungría, donde un presidente dice, bueno, nosotros sí, seguimos siendo una democracia, pero somos una democracia iliberal, antiliberal. ¿En qué sentido antiliberal? No en el sentido económico, sino en el sentido político. No creemos que todos los proyectos de vida sean aceptables. No creemos que todas las ideas sean aceptables. Y es así, por ejemplo, que en Hungría hay cada vez menos respeto por los derechos civiles, por ejemplo, tanto de los inmigrantes como de las personas con identidades de género diferentes o con ideas políticas que son consideradas peligrosas. Y algo similar estamos viendo en diferentes países. Y en ese sentido, lo que está haciendo Javier Milei en Argentina se aproxima a eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la lucha política a veces sucede que digamos, cuando uno dice es un facho, no quiere decir, bueno, acá no hay ninguna discusión académica, es simplemente una forma de adversidad política. Pero yo sería bastante cuidadoso para tener en claro a qué nos estamos enfrentando. No a una especie de revolución fascista, porque eso no está sucediendo, pero sí a un avance autoritario o de formas autoritarias que son desplegadas desde el propio Estado. Sergio, buenos días. Silvano Pascuso te habla. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería había tratado en la editorial algunas cuestiones que quería consultarte. Cuando yo soy politólogo, me he recibido de politólogo hace ya mucho tiempo. En el momento que estudiaba ciencia política, había un fuerte optimismo, finales de los 80, principios de los 90, un fuerte optimismo sobre la democracia liberal en Occidente y sobre la expansión de la democracia liberal en el mundo, ¿no? Un clima absolutamente diferente al actual. Pero quería preguntarte dos o tres cosas vinculadas con eso, para que lo discutamos aquí en el programa y podamos reflexionar con los oyentes. La primera cosa es el papel de los partidos políticos. A mí me da la sensación de que los partidos políticos, que en su momento habían sido vistos como un puntal de estas democracias liberales, como un elemento insustituible de las democracias liberales, hoy están sufriendo una crisis muy fuerte, tanto en sus estructuras de representación como en sus identidades. ¿Qué nos puedes decir con relación a esto? ¿Cómo ves vos el proceso en el mundo occidental en general y en América Latina en particular? A ver, la forma partido político tenía mucho sentido en un tipo de sociedad de masas que se parece cada vez menos a la que se ha desarrollado, yo te diría, en los últimos 50 años. Eso no quiere decir que los partidos políticos estén necesariamente condenados a desaparecer, pero sí necesariamente a cambiar, a sufrir una transformación, una metamorfosis. Y en ese punto representan como partidos algo muy distinto a lo que representaba antes. Si uno piensa en inicios del siglo pasado, incluso a mediados del siglo pasado, las personas nacían en familias que tenían alguna identidad partidaria y en general se relacionaban con personas que tenían esa misma identidad partidaria, leían un diario que tenía esa misma identidad partidaria, y tenían consumos que tenían esa identidad partidaria, y en el trabajo se relacionaba con personas de más o menos esa identidad partidaria, o en todo caso de la identidad partidaria contraria, pero con un cierto, yo diría, reconocimiento mutuo. Hoy vivimos en sociedades que son bastante distintas. Primero porque ese mundo laboral y ese mundo social, e incluso el mundo familiar,
en el que eso estaba asentado ha desaparecido, o está desapareciendo. Y está desapareciendo no estos últimos 3, 4 años, está perdiendo hace décadas. Lo que sí sucede en estos últimos años es que eso empieza a plasmarse en política. Y efectivamente es muy difícil pensar cómo esa democracia liberal y de masas e inclusiva puede desarrollarse en las condiciones actuales. En ese sentido, efectivamente hay algo muy problemático que va más allá de que haya triunfado una determinada fuerza política o haya determinado tipo de presidencia en un país. Porque se trata de, uno diría, primero de una lejanía de la representación de la democracia liberal. Y esto lo vemos en cada vez más países donde menos gente va a votar. En el nuestro también está sucediendo eso. No solamente hay menos sentimiento de los ciudadanos de estar representados por los políticos, sino también directamente una desafección, una apatía por lo que suceda, como si cada uno pudiera por sí mismo y solo por sí mismo, y esa sería la única manera de resolver los problemas. Entonces yo diría, una descomposición de lo común, de lo compartido, y eso, insisto, tiene raíces mucho más profundas que hace un par de años ganó determinado partido. Ahí, en ese sentido, algo que nos está pasando hace mucho, y que sobre todo en el caso argentino se ve además agudizado, porque hace muchos años que no hay crecimiento económico. Hace muchos años que la movilidad social, no digo que no avanza nunca, pero avanza muy poco tiempo y luego vuelve a retroceder. Y eso genera una sociedad cada vez más alejada de ese sentido compartido. Y eso es muy, digamos, incluso si la libertad avanza fuera derrotada en las próximas elecciones, ese cambio social va a demorar mucho en revertirse. Uh-huh. El otro punto que nos interesaba reflexionar contigo es el papel del Estado, ¿no? Yo, en relación a lo que decía antes, recuerdo que Guillermo O'Donnell, uno de los politólogos más importantes que ha tenido Sudamérica y probablemente el mundo, hablaba en la década del 90 de la democracia delegativa y en la importancia de tener un Estado eficiente y eficaz que administrara los intereses colectivos en el contexto de aquellos años, ¿no?, que era el auge del neoliberalismo. Hoy también esa discusión ha quedado inclusive un poco vieja, y tenemos fuertes ataques al Estado por parte de estas nuevas derechas. ¿Cómo ves vos este proceso y qué te parece que está pasando dentro de las estructuras del Estado? Vuelvo a insistir, en los países occidentales, no fundamentalmente. Y yo diría que acá, digamos, lo dividiría en dos problemas. Por un lado, con lo mismo que te venía hablando recién, efectivamente, esta pérdida de sentido de lo compartido y de lo común se vuelca también en una ajenidad de las personas, de nosotros, sobre el Estado. Vemos al Estado como un otro. Y es por eso que la idea de la casta, en muchos sentidos, logró una raigambre social. Pero además tenemos, en el caso argentino, un problema, diría, un poco adicional, que es que estos avances que producen estas nuevas derechas muchas veces son resistidos desde el propio Estado. Esto sucedió, o lo vimos, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde a pesar del gobierno de Bolsonaro, muchas de las iniciativas de ese gobierno fueron resistidas por la propia burocracia estatal. En una cosa, algo así como si dijéramos, acá en el Río de la Plata diríamos, se acata pero no se obedece, digamos. Uh-huh. O sea, esa idea de decir, bueno, ok, el gobierno dice esto, pero el Estado igual sigue funcionando. En el caso argentino, con un Estado más debilitado, después de muchos años de estar siendo debilitado, esa resistencia no se logra o no se está logrando por ahora. Y en ese sentido vos lo que tenés es un Estado muy poroso frente a esos avances por parte del Poder Ejecutivo. Digo, el Estado como algo mucho más grande que el gobierno, el Estado como el Estado que educa, el Estado que cubre, el Estado que hace rutas, el Estado que provee bienes y servicios públicos, el Estado que incluso alimenta. Digo, esas formas del Estado
están siendo atacadas desde propias iniciativas del gobierno y la burocracia estatal no tiene capacidad de resistirlo. Y por otro lado, al mismo tiempo, hay una lejanía de importantes sectores de la sociedad con respecto al Estado. Porque lo que percibieron fue que el Estado, que desde los gobiernos anteriores, y acá meto tanto a... Digo, no fue solamente los gobiernos nacionales y populares, incluso el gobierno de Mauricio Macri decía que iba a ser un Estado eficiente. La gobernadora en aquel momento, Vidal, decía que el Estado estaba en el barrio. O sea, había una valoración pública del Estado que no se cumplía en la práctica, y eso fue generando también en buena parte de la sociedad argentina una especie de relación cínica con el Estado. O sea, al Estado se le demanda, pero en principio no se le confía y no se espera que esté. Y eso lo vemos en diferentes sentidos, en la salud, en la educación, en el transporte público. Y esto es algo que, insisto, efectivamente sucede en muchos lugares del mundo, donde gobiernan este tipo de derechas, pero que en algunos lugares, particularmente, es más acuciante la cuestión, porque efectivamente el Estado no es que era un Estado que funcionaba y al que de repente se ataque, sino que era un Estado que no venía funcionando, o al menos no venía funcionando de acuerdo con las expectativas de la propia ciudadanía. Y eso ha generado de parte de la propia ciudadanía una especie de lejanía del Estado y de relación hasta cínica, te diría, con el Estado. Lo vemos cuando alguien va a buscar un turno médico al hospital público y no lo obtiene, o lo obtiene para dentro de unos meses. Lo vemos cuando las familias, con razón o sin ella, no importa ahora, se quejan de la ausencia de maestros en las escuelas. Y esto en algunas provincias, no obviamente en todas, pero en algunas provincias ha sido muy acuciante como temática de discusión. Entonces, vos tenés, yo diría, un problema muy general, como vos dijiste, que está presente en muchos países, y al mismo tiempo tenés una situación muy particular en Argentina, que hace este problema, uno diría, más grave. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. La idea del laboratorio de nuestro programa es indagar, debatir sobre esto que sucede en Argentina y en Occidente por lo menos, y te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a reflexionar un poco más sobre estos tiempos tan raros que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Era Sergio Morresi, un poco en la línea, Silvano, de lo que plantean varios intelectuales de este sector, ¿no? Hay una crítica muy fuerte sobre el rol del Estado, ¿no? Que me parece que hay que profundizar en eso. Si querés, Silvano, en la segunda hora del laboratorio nos metemos un poquito más en eso. Ahora vamos a escuchar un clásico de Larralde que se llama Cosas que pasan. Hemos escuchado también anteriormente, y no lo dije porque después estuvo la tanda, a Saturno Coda con Hay Cariño. Les recomendamos que escuchen más sobre esas músicas de Saturno Coda. Nos vemos en unos minutos. Bueno, seguimos en el laboratorio por Radiográfica FM 89.3. Pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica, también la de El Laboratorio. Silvano, estamos esperando en unos minutos. Estaremos hablando con Martín Becerra. Pero nos decía Sergio Morresi sobre la percepción que hay del Estado, la poca capacidad de defensa inclusive que tiene lo que compone el Estado para no ser desguazado, ¿no? Sí, y eso es el producto. Claro, uno puede pensarlo me parece de dos maneras. Uno puede pensarlo desde el lugar tradicional en el que desde hace mucho tiempo lo pensábamos, que era, bueno, si mejorábamos los procedimientos del Estado y lo hacíamos más eficiente y más eficaz, el problema estaba resuelto porque a través de los servicios públicos podíamos tener un mecanismo de inclusión social. Pero también puede pensarlo uno desde el lugar en el que lo han planteado las derechas,
y que evidentemente tiene cierto consenso social, que es que hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos sin necesidad del Estado. Y en el medio, tema para discutir cuando algún día discutamos el peronismo, en el medio hay que recordarle a los peronistas que está la famosa cuestión de la comunidad organizada y la famosa cuestión de las organizaciones libres del pueblo como herramientas para la organización popular por fuera del ámbito estatal. Es decir, como organizaciones públicas no estatales. Y el reforzamiento de esas organizaciones, su crecimiento en términos de legitimidad, de apoyo social, de participación, eran vistos en la cosmovisión justicialista como una herramienta complementaria a la del Estado, y por lo tanto no se cargaba sobre el Estado el grueso de las responsabilidades en materia de inclusión y de justicia social. Me parece que filosóficamente, doctrinariamente, hay que volver a transitar por esos caminos como alternativa al liberalismo, es decir, frente al hombre átomo que resuelve sus problemas por sí solo y de manera absolutamente autónoma y libre, las organizaciones sociales como vehículo para la participación y la organización popular. Estamos en comunicación con Martín Becerra. Él es investigador también del CONICET, digo también porque tuvimos recién a Sergio Morresi. Martín, buen día, buen lunes. Aquí te saluda Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para el Laboratorio de Radiográfica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Martín, gracias por atendernos. En principio te quería hacer una consulta. ¿Fuiste colaborador, redactor en la revista Humor? Sí, efectivamente. ¿En qué año más o menos? ¿En qué época de la revista Humor? Eso fue a fines de los años 80 y principios de los 90. O sea, la revista Humor tuvo su, vamos a decir, pico de impacto en la dictadura, a fines de la dictadura, yo diría en el 82, 81, 82, 83. Y ya en el proceso democrático, a partir de fines del 83 en adelante, un poco decayó su impacto social, porque bueno, ser una voz crítica e irónica en la dictadura, por supuesto que tenía, yo diría, más interés, vamos a decir. Pero así que cuando yo colaboré, que fueron de mis primeras colaboraciones periodísticas en ese momento, la revista Humor era una revista, vamos a decir, importante en el mercado, por supuesto, tenía su nombre, su tradición, y además escribía gente excelente, no es mi caso, pero escribía gente excelente, pero ya no tenía, yo diría, la importancia histórica o el rol histórico que tuvo en dictadura, ¿no? Martín, entonces tu participación fue en los inicios del menemismo, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, las notas que realizaba tenían que ver con investigaciones periodísticas de casos de corrupción en el gobierno municipal, por ejemplo, de Carlos Grosso, que fue un intendente que Sí, claro. en ese momento el jefe de gobierno porteño lo designaba el presidente antes de la reforma constitucional. Y bueno, sí, ese es uno de los temas que yo me ocupaba. El famoso PJ porteño. Claro, sí. Martín, como gran investigador del rol de los medios de comunicación y de su composición, te preguntaba sobre este periodo de la revista Humor, del cual fuiste parte, para consultarte qué es lo que ves respecto al tratamiento de los medios en esos inicios del menemismo. Digo, diferencias, características, coincidencias con el tratamiento que hacen los medios hoy sobre el gobierno de Milei o sobre la época que estamos viviendo, ¿no? Que también es bastante inaugural, me parece, como eran los 90. ¿Qué cosas ves que se repiten, que encontrás que tienen alguna línea en común?
Me cuesta encontrar líneas en común porque el ecosistema de medios en aquella época, fines de los 80, principios de los 90, era muy distinto. Desde luego, por supuesto, no existían medios digitales, así que era un ecosistema de medios, entre comillas, más simple. O sea, había radio, AM, FM, masivas, ambas. Había prensa, diarios y revistas masivos también, aunque el universo de las revistas venía en decadencia, el consumo, la venta de revistas, pero sin embargo todavía era un mercado potente. Por supuesto había televisión abierta y comenzaba a masificarse, todavía no era masiva en ese momento la televisión por cable. Entonces las vías de producción, de opinión, de información, del debate público, estaba organizado en un ecosistema, insisto, hoy parece simple mirado con los ojos actuales, ¿no? Ahora bien, las empresas periodísticas grandes, había ya grupos, justamente una de las primeras medidas del expresidente Menem fue habilitar la posibilidad de constitución de grupos multimedios, como es el caso de Clarín, Telefónica o el Grupo América, donde yo también trabajé en el diario El Cronista, que era entonces de Eduardo Urnequian, el empresario dueño, ¿no? Sí. Bueno, esos grupos, la conducción corporativa de esos grupos era marcadamente oficialista, sobre todo en los comienzos del primer gobierno de Menem. Esto iría cambiando durante la década que gobernó, y entonces sí que ya sobre el final del primer gobierno de Menem encontramos a un grupo Clarín que se permitía editar notas, tapas, producciones periodísticas de largo alcance que eran críticas al gobierno, pero no eso no ocurrió al principio. En ese sentido, uno puede encontrar alguna similitud con la situación actual, porque en general los grandes grupos de medios, probablemente Índalo Media no, pero que es el de dueño de C5N, Radio 10, pero el resto de los grandes grupos de medios oscilan entre evitar críticas o poner críticas de manera muy tenue, muy moderada, es el caso del Grupo Clarín, porque está negociando la compra de Telefónica que hizo a través de Telecom, o el apoyo militante, explícito, desembosado de La Nación Más, de América 24, o sea, el Grupo América de Vila y Manzano, quiero decir, donde, o grupos que están organizados, bueno, como paraestatales, por ejemplo, El Observador, o bueno, ni hablar del stream, este canal de stream Carajo. Sí. Entonces, encuentro que ahí hay alguna similitud. Recordemos que en el comienzo del menemismo, no sé, Bernardo Neustadt organizaba una plaza del sí, un periodista, eso era inédito en la historia argentina en ese momento, un periodista que activaba políticamente a favor del gobierno y del programa de privatizaciones y de desguace del Estado que organizó Menem, ¿no? Martín, ¿qué es lo que pasó entre Clarín miente y un presidente casi puesto por los medios de comunicación? Bueno, con Clarín, evidentemente hay ruidos entre el presidente Milei y su entorno y el Grupo Clarín que vienen de antes de la compra de Telefónica Argentina. La compra de Telefónica Argentina ocurrió este año, 2025, en febrero, ¿no? Ahora bien, si hacemos un ejercicio un poquito de búsqueda de antecedentes de esa relación, lo que vamos a encontrar son el año 2024, sobre todo en la segunda mitad de 2024, varias declaraciones, por ejemplo, del vocero Adorni, acusando a Telefónica y a Telecom de deudas por una obligación que tenían con un programa que se llama Fondo de Servicio, se llamaba porque Milei lo desactivó, Fondo de Servicio Universal. Entonces,
ahí tenemos al vocero en ruedas de prensa acusando a Telecom, por ejemplo, de no haber aportado lo que correspondía de tasa para ese fondo que se suponía tenía que reducir las brechas digitales, las brechas de conectividad. Bueno, o tenemos también la suspensión de una licitación que el Estado tenía y que tenía a Clarín como proveedor, además de los insultos cotidianos del presidente a periodistas de todos los medios, pero también de Clarín, incluso en el caso de Clarín, a figuras que son muy importantes dentro de la organización periodística, por ejemplo, Marcelo Bonelli, que... O Morales Solá, ¿no? Bueno, pero él no trabaja en Clarín, pero quiero decir, en el caso de Clarín, o sí trabaja en TN, la verdad que... Trabaja en TN. Trabaja en TN, perdón, sí. En el caso de Bonelli me parece más significativo incluso porque Bonelli es una especie de representación del pensamiento económico del propio Magneto, o sea, del CEO, del mayor accionista del grupo. Entonces, a lo que voy es que Milei, por más que sea una persona desbordada en sus declaraciones, no es inconsciente a la hora de identificar sus blancos de ataque en el periodismo, y cuando habla de Bonelli, que además luego su entorno se las agarró no solamente con el propio Bonelli, sino con su familia. O sea, fue un ataque muy dirigido, muy pensado, vamos a decir. Entonces, me parece que ahí tenemos antecedentes de que algo andaba mal. Es posible que el tema negocios, ¿no? Esto de efectivamente Clarín intentando comprar Telefónica Mundial, Telefónica de España, venía vendiendo ya varias operaciones en América Latina, y era sabido, era Vox Populi, incluso antes de la asunción de Milei como presidente, que tenía en venta Telefónica de Argentina. Y había varios interesados, entre ellos grupos económicos que apoyaron económicamente la campaña electoral de Milei, el grupo Bertein, el grupo Slim de América, el grupo América Móvil de Carlos Slim, el mexicano. Y bueno, evidentemente en esas negociaciones el grupo Clarín y el gobierno español, con el que Milei está peleadísimo de Pedro Sánchez, los primerearon, con lo cual posiblemente ya durante el año pasado los rumores o los avances de esas negociaciones y esos acercamientos iban determinando un rumbo que a Milei y a este gobierno no le gustaba, ¿no? Digo esto para tratar de apoyar este enfrentamiento que parece novedoso, y es novedoso, en el marco de negocios, que es finalmente la base estructural sobre la que se mueve la política. Porque de lo contrario sería simplemente me cae bien o me cae mal una nota. Y los presidentes en general, aunque sean presidentes, ya digo, desbordados como el que tenemos actualmente, suelen tener paciencia con notas críticas porque saben que pueden negociar eventualmente algún tipo de reparación de alguna nota crítica o algún columnista que les moleste. De hecho, Clarín sostiene grandes espacios editoriales súper oficialistas, como los que conduce Viale mismo en TN, que se deja editar una entrevista con el presidente, se deja interrumpir por su asesor Caputo y editar, y Clarín sostiene la entrevista editada. Después fue un escándalo porque se filtró en YouTube justamente la manipulación de esa entrevista. Pero bueno, como este tiene varios, ¿no? O sea, no es el único, ya le quiero decir, no es el único animador televisivo oficialista. Muchos de los espacios nocturnos, casi todos los espacios nocturnos de TN son nítidamente oficialistas.
Martín, buen día. Silvano Pascuso te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Quería hacerte una pregunta vinculada a un hecho que ha sido olvidado, o un proceso que ha sido olvidado, que fue el de la ley de medios, ¿no? ¿Por qué te parece que el gobierno de Cristina, en el último periodo, fue incapaz o no pudo consolidar un sistema basado en esa ley de medios? ¿Crees que no hubo la suficiente voluntad? ¿Crees que no se pudo? ¿Cuál es la interpretación que vos hacés de que esa ley finalmente haya quedado como en agua de borrajas? Mira, yo creo que el gobierno de Cristina Fernández, los dos gobiernos, tuvieron muchos contrastes en el compromiso con la aplicación de la ley. Hubo muchos contrastes. En el detalle podemos observar que esos contrastes están representados, por ejemplo, con los funcionarios que el gobierno proponía para presidir la entonces autoridad de aplicación llamada AFSCA, ¿no?, creada por la propia ley. Recordemos que ese era un organismo que estaba integrado por fuerzas políticas del Congreso de la Nación, no oficialistas obviamente, que estaba integrado por delegados de un Consejo Federal, donde están las provincias, las universidades, los sindicatos, también los empresarios. El gobierno, el Poder Ejecutivo no tenía mayoría, pero sí podía designar al presidente de ese organismo, y ahí hubo varios cambios que para mí fueron muy significativos. El primer presidente de la AFSCA fue el principal impulsor, además de la ley, que era Gabriel Mariotto, que en el año 2011 se presentó junto con Scioli en la fórmula para la provincia de Buenos Aires. Mariotto salió electo vicegobernador, renunció a la AFSCA, y el gobierno ahí empezó a designar a un par de funcionarios que duraron poco tiempo, para luego designarlo a Martín Sabatella, que no tenía ninguna experiencia en materia de medios de comunicación, de política de medios. Él había sido intendente de Morón, y además su apuesta y la apuesta de su partido político, que se llamaba Nuevo Encuentro, no sé si sigue existiendo como tal, aspiraba a ocupar la Secretaría de Transporte. O sea, no tenían la menor, y me consta esto porque yo soy una persona que estuvo muy cercana a ese proceso, no tenían conocimiento del sector de medios de regulación, la regulación audiovisual, la historia de la televisión, los empresarios, los trabajadores, o sea, nada, ¿no? Eso para mí ya era un indicio de que el compromiso era variable, inestable, pero yo creo que lo que fue definitorio, y vos me preguntás, digamos, lo que fue definitorio en una evaluación crítica que uno puede hacer de la falta de compromiso del segundo gobierno de Cristina con la ley, fue que una vez que la Corte Suprema de Justicia validó plenamente la constitucionalidad de la ley, y eso es un hecho histórico, porque eso ocurrió en 2013, ¿sí? Hasta ese momento la ley estaba vigente, hasta 2013. Había 4 artículos suspendidos solo para el Grupo Clarín en sede judicial, hasta que la Corte Suprema apura a la Cámara Federal, a los jueces de primera instancia, toma el expediente y dice, la cuestión de fondo es plenamente constitucional la ley. La Corte Suprema en ese momento tenía 7 miembros, 6 de los cuales dijeron es plenamente constitucional. Cuando digo es histórico, quiero decir que el gobierno tenía en 2013 luz verde para aplicar plenamente la ley. Ya no había ninguna excusa para no aplicarla. Incluso la oposición terrible del Grupo Clarín, básicamente, aunque otros grupos también lo acompañaron, con la anuencia de jueces de primera instancia y de la Cámara Federal, ya había sido desbaratada por la propia Corte, ¿no? Ujú. Y en ese momento los grupos más concentrados tenían que presentar planes de adecuación a la ley. Tenían un tiempo, que era un año, para decir, bueno, yo excedo la cantidad de licencias que me permite tener la ley y de esta manera voy a adecuar. El Grupo Clarín también lo hizo, o sea, lo hicieron todos los grupos que excedían el límite de concentración, incluido el Grupo Clarín. Y la AFSCA, como digo, presidida por Sabatella, acepta el plan de adecuación del Grupo Clarín, que consistía en dividirse en 6 empresas distintas,
lo que hoy conocemos como Grupo Clarín hubiera sido dividido en 6 empresas distintas, y después de 10 meses de haberle aceptado ese plan de adecuación, el presidente de la AFSCA, por orden de la Casa Rosada, convoca una conferencia de prensa antes de presentar al directorio lo que iba a decir en la conferencia de prensa. Por esto se comió un procesamiento Martín Sabatella, y anuncia en conferencia de prensa una mañana, de la noche a la mañana, sin compartir, como digo, en el directorio de la AFSCA esta información, que descubrieron que un abogado de la Unidad 1 en la que se iba a dividir el Grupo Clarín tenía vínculos con un abogado de la Unidad 2, así, una observación, si se quiere, de carácter formal, que el propio expediente podría haberle solicitado que corrija al Grupo Clarín, y que por eso mejor dicho, la AFSCA decidía, o el presidente de la AFSCA decidía que el plan no era admisible y que el gobierno iba a decidir qué iba a desprenderse, qué medios del Grupo Clarín tenían que ser vendidos, iba a establecer la evaluación, es decir, iba a tasarlos a esos medios y iba a realizar, en ese sentido, una adecuación forzosa, como se decía. Bueno, todo esto desnaturaliza el espíritu y la letra sobre todo de la ley votada por el Congreso, y estamos ya en el año 2014, en esta experiencia que les estoy contando. ¿Y qué pasaba en ese momento? Pasaba que al gobierno le quedaba un año, menos de un año de mandato al segundo gobierno de Cristina Fernández, y todos sabíamos que esa decisión de Sabatella iba nuevamente a judicializarse, porque el Grupo Clarín lo que hizo inmediatamente, como era obvio que iba a hacer, fue presentarle a un juez amigo un recurso de amparo diciendo, con esta medida confiscatoria el gobierno quiere, en fin, depreciar nuestras empresas, y etcétera, etcétera, está afectando la propiedad privada, todo lo que uno puede imaginarse, e inmediatamente consiguió a su favor una medida cautelar. Esto, en el año electoral de 2015, no iba a resolverse, como efectivamente no ocurrió, y los 3 candidatos a presidente en las elecciones de 2015 para suceder a Cristina Fernández eran, en este orden, Daniel Sciolli por el oficialismo, Sergio Massa por el peronismo opositor y Mauricio Macri. Bueno, todos sabíamos, quiero decir, sería un acto de ingenuidad que no es propio de la actividad política pretender que alguno de esos 3 candidatos iba a comprometerse con una eventual defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual y con la decisión que había tomado la AFSCA, que, como digo, contravenía la letra de la ley en el proceso de adecuación de Clarín. Bueno, finalmente en balotaje ganó Macri, pero aún si hubiera ganado Sciolli, como la historia terminó demostrando además, no hubiera tenido continuidad. Y lo peor de todo es que mientras el oficialismo de aquel momento, de que el gobierno de Cristina le ponía, le encontraba pelos en el huevo al proceso de adecuación del Grupo Clarín, avalaba el proceso de adecuación, por ejemplo, de Telefe, que era de Telefónica, lo cual ya era una irregularidad a cielo abierto. Y esa admisión del proceso de adecuación de Telefónica es una pésima broma que también va en contra de la letra de la ley audiovisual. Entonces, mientras que a los amigos les admitíamos los planes de adecuación, a los enemigos les encontrábamos objeciones que, insisto, formalmente eran demasiado detalladas. Tanto es así que sí. Mi opinión finalmente es que si el gobierno hubiera aceptado ese plan de adecuación, hoy tendríamos en América Latina un ejemplo histórico de un grupo concentrado que se allana a cumplir una ley
que tiende a la desconcentración. Eso hubiera sido histórico y hubiera sido un gran triunfo político. Bueno, yo creo que el gobierno de Cristina Fernández, al ser irrespetuoso con la ley que el propio gobierno había impulsado en el Congreso, se autoboicoteó. Estamos hablando con Martín Becerra, te queríamos hacer una pregunta más y agradecerte sobre todo por tanto tiempo que nos dedicaste y la claridad. Martín, ¿qué imaginás para el futuro? Digo, en función de todo esto que contabas, que es muy interesante y quizás fundamental entenderlo, ¿qué imaginás para el futuro? ¿Qué crees que habrá que hacer en un futuro? Me refiero a teniendo en cuenta la experiencia que acabas de contar sobre la ley de medios y los errores que se han cometido o no errores, en un futuro que no se sabe cuándo será, Martín, si cercano o lejano, a los medios de comunicación hay que conducirlos o hay que democratizarlos. No, yo creo que hay que democratizar, y democratizar significa, por una parte, impedir que haya concentración excesiva, tanto de los medios como de las plataformas digitales, lo cual es más complicado todavía porque son empresas de carácter global, pero que ya hay iniciativas en otros lugares del mundo, y en Brasil hay un debate muy vivo, muy productivo en esta materia. Entonces, en general las comunicaciones, es decir, los flujos por los cuales la sociedad se informa, se va construyendo su percepción y sus opiniones sobre lo que los rodea y aquello que no nos rodea también, bueno, eso no puede estar concentrado excesivamente en pocas manos. Eso básicamente es, vamos a decir, es la vereda opuesta de cualquier concepción democrática, ¿no? Que consiste en que todas las personas puedan tomar parte soberana en las decisiones que afectan a su vida. Bueno, cuando hay mucha concentración, se resiente el potencial democrático de la convivencia social. Así que, desde luego que creo que a futuro, o por supuesto en otras circunstancias históricas, políticas y sociales, ese debate hay que actualizarlo en las condiciones tecnológicas actuales, desde ya, son distintas a las de 2009, y creo también que la participación de todos los sectores comprometidos con una agenda democrática tiene que permitir, tomando en cuenta esta revisión histórica que hicimos, evitar repetir aquellos errores. Eso yo creo que esos errores son fruto, en parte, de cierto dirigismo, de cierta perspectiva jerárquicamente unilateral, en donde gente que no conoce del tema, toma decisiones, incluso a espalda de, en este caso, trabajadores de medios, de periodistas, de gente que conoce el tema y que todo lo que yo dije en esta larguísima respuesta que les hice, y les pido disculpas por la extensión de la misma, todo lo que yo les dije en un café te lo dice cualquier observador del ámbito periodístico o de trabajador de medios que haya estado interesado en el tema. Yo lo tengo más documentado porque me dedico a investigarlo y te lo puedo decir con fechas y todo, pero en resumen, de lo que se trata es de que hay una suerte de vaciamiento del potencial de participación que había tenido la ley antes de su sanción, y yo creo que eso hay que reeditarlo en el futuro si efectivamente queremos reglas de juego que no tiendan a una hiperconcentración. Clarísimo, Martín. Te agradecemos mucho este tiempo y la claridad. Quedamos, Silvano y yo, nos miramos como diciendo, ¿cuánto falta discutir este tema y lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿no? A mí siempre me sorprende lo poco que se conoce quiénes son los dueños de comunicación y qué negocios tienen. Eso siempre me sorprende, ¿no? Es muy poco lo que se sabe. Inclusive
de los sectores que uno diría tendría que estar más claro. Indalo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué capacidad que tienen para esconderse detrás de un medio de comunicación, ¿no? Los empresarios. Sí, sí, totalmente. Y eso que en el caso de Indalo, el gobierno de Macri hizo mucho para ponerlos Sí. en la vidriera, porque son dos empresarios que se comieron 2 años de cárcel sin condena firme, lo Ujú. cual es un atentado a la libertad de expresión Total. de acá a la China. Sí. Pero bueno, sí, coincido. Martín, un abrazo enorme. Un abrazo, adiós. Adiós. Era Martín Becerra, muy interesante, lo de Martín, muy interesante. Como tantas otras cosas, Y otra vez el papel del Estado y las decisiones que el Estado toma. te iba a decir que, así como uno cree que a veces cuando discute el Estado, discute el turno médico, nada más, está discutiendo esto también, ¿no? Y Martín está diciendo la importancia de los sectores sociales que conocen del tema, que es la comunidad organizada. Es lunes en todo el mundo, Silvano. No solo en la ciudad de Buenos Aires como creen los porteños. Sí, bueno, quizás en algún lugar del mundo estemos En martes. en ¿decís? martes. Puede ser, es verdad. Sí. Es verdad. En la otra parte del planeta puede ser que ya Puede- estemos entrando en el martes. Sí, que sean 0,38. Sí. Pero no, en la Argentina es el lunes, hay represión en el INTI a los trabajadores. Estamos ya en comunicación con Mariano Recalde. Él es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y además presidente del PJ porteño. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Acá te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Mariano. Bueno, queríamos charlar algunos temas con vos, algunos del ámbito legislativo, que está bastante movido, y después arrancar con un poco lo electoral. Hubo congreso ayer en Merlo, donde pareciera que va a haber unidad en las listas, por lo menos. ¿Qué estás viendo acerca de lo que puede llegar a suceder con el cierre de listas para la provincia de Buenos Aires? Que te diría, quizás si estás de acuerdo, es la batalla en contra del modelo Milei. ¿Qué reflexión haces? Bueno, primero el contexto, ¿no? Me Ujú. parece que todo eso que veníamos planteando de que hay una democracia debilitada, una democracia de baja intensidad, de que hay insatisfacción democrática, y pasó a otra etapa, me parece. Después del fallo de la Corte y la persecución y encarcelamiento de militantes políticos, me parece que estamos en una etapa donde las cosas se han puesto de otro color. Ujú. Cristina lo describió como un terrorismo de Estado de baja intensidad, Ujú. y me parece que eso nos tiene que poner en contexto. A partir de ahí, todo un proceso que se venía dando de discusión, de unidad, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se aceleró. Me parece que este contexto medio que obliga a dejar de lado cualquier diferencia, discusión interna, matices, diagnósticos sobre qué nos pasó, para ponernos a trabajar todos juntos en, primero, ponerle un freno a este proceso de ajuste autoritario. Ujú. Primera tarea, ponerle un freno al ajuste autoritario, en la calle, en la opinión pública, porque esta persecución, este hostigamiento, no es solamente a militantes políticos o a dirigentes, es a periodistas, a gente que se manifiesta en la calle, y hoy ya vimos, día del abogado laboralista, apareció en Infobae Sí. una nota del gobierno diciendo que van a empezar a perseguir a abogados y jueces que defiendan trabajadores. Ujú. Entonces, primera cuestión, es muy importante en estas elecciones de octubre fortalecer el Congreso, que es donde se dan las principales peleas para frenar el ajuste, y por qué no, también estamos ahora
discutiendo un poco a la ofensiva, ¿no? Un pequeño aumento de los jubilados, una declaración de emergencia para la situación de las personas con discapacidad, recuperar la moratoria previsional. Y a partir de ahí, empezar a construir el programa que se transforme en alternativa, que se transforme en una fuerza política que represente a los que quieran otra cosa, porque este modelo ya está llegando a su fin. No lo decimos nosotros solamente, no lo dice Cristina solamente, sino que ya los fondos de inversión como el JP Morgan ya empiezan a decir, che, retiremos, saquemos la plata de la bicicleta financiera argentina, que no sabemos qué va a pasar en octubre. Sí, varias cosas. Dijiste, Mariano, a ver si podemos profundizar en algunas, porque son muchas. Hablaste del escenario. En lo particular, me preocupa muchísimo. Creo que no hay mucha conciencia de lo que significa la proscripción de Cristina, el encarcelamiento de militantes, inclusive Eva Mieri, ¿no? Presidenta del bloque de Quilmes. Sí. Me parece que no hay mucha conciencia de los tiempos que corren, pero te soy sincero también, y más como militante que como en este caso hacer un programa de radio. Se sabía que estaba el riesgo de que la Corte Suprema haga lo que haga con Cristina, y se sabía unos meses antes. Inclusive en algún principio yo me acuerdo que se creía que en abril iban a darle la prisión a Cristina, etcétera. Sin embargo, Mariano, durante ese tiempo, te digo nada más este año por lo menos, para no hacerlo muy extenso, el nivel de interna pública que hubo de segundas líneas parecía no ser muy consciente de que estaban a punto de meter presa a Cristina. Entonces vos decías recién, che, tenemos un escenario, y a partir de este escenario es donde hay que construir política, que es Cristina proscripta, digo, presa, pero sobre todas las cosas proscripta, ¿no? Y una semana antes, Mariano, lo que escuchábamos, la militancia, es que se estaban dando con todo entre Tinialelli, el Cuervo, Bianco. Digo, ¿vos creés que, ya te lo pido casi, por favor, ¿vos creés que esto terminó a partir, digo, que empieza un grado de responsabilidad mayor a partir de la proscripción de Cristina? Sin ninguna duda. Por eso yo no voy a caer en la tentación de querer pasar facturas o ver qué es lo que se hizo o no se hizo antes. Ahora estamos en una nueva etapa y creo que demanda esta nueva este contexto, esta coyuntura, este avance autoritario, una respuesta unitaria, una respuesta en sentido de unidad, no una respuesta de abroquelamiento de todo el campo nacional y popular para resistir el avance de la motosierra, resistir el avance autoritario, resistir el avance de la quita de derechos, de la entrega del patrimonio nacional, del retiro del Estado permanente, del cierre de organismos, de programas, de funciones que hacían a la calidad de vida de la gente, y dejar de lado cualquier otra cosa secundaria. Así que yo no voy a caer en... ¿Crees que eso se está construyendo? Esa idea, digo, más allá de la unidad, ¿no? Que se está construyendo la idea de que los tiempos que corren son jodidos, que pueden ser mucho más jodidos, y que los grados de responsabilidad tienen que ser mayores entonces. Sí, estoy convencido de eso, y bueno, vamos avanzando hacia eso. Recién contaba lo del congreso que hubo este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, es una muestra más. Se va avanzando. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos en la misma sintonía, en unidad, construyendo juntos, pronunciándonos de manera conjunta todos los sectores con esta situación. La verdad que veo una madurez. Todavía nos falta que la gente nos vea como una alternativa, como una opción, y
quiera que lo representemos. Eso hay que seguir trabajándolo y vamos a ir creciendo a medida que este plan económico empieza a hacer agua cada vez más. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Silvano te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvano? Mariano, hay una cosa muy interesante, lo comentaba yo en la editorial al principio del programa, que es esta plataforma del Congreso para proponerle a la sociedad argentina un camino alternativo y sobre todo el papel que los gobernadores tienen en el sistema institucional argentino. Vos sos abogado, yo soy politólogo. Sabemos que la Constitución argentina no tiene 3 poderes, tiene 4. El título 4 de la segunda parte de la Constitución dice que los gobiernos de provincia son un poder constitucional y que son fundantes de la nación argentina, en San Nicolás de los Arroyos en adelante. Por lo tanto, el papel de los gobernadores es central. Pero a nivel de la responsabilidad política, a los ciudadanos de a pie nos queda la duda de la capacidad que tengamos para articular ese frente, sobre todo con los gobernadores de provincia, y cuán persistentes van a ser en los planteamientos que inicialmente han planteado ahora. Vale decir, ¿van a sostener estos acuerdos dentro del Congreso o lo que vamos a ver finalmente es a gobernadores que prometen una cosa y después hacen otra? Buena pregunta. Es lo que queremos saber. Yo también miro de reojo a la mayoría de los gobernadores que en este momento se plantearon todos juntos para una iniciativa concreta por fuera de la voluntad de Milei, pero que hasta ahora en su gran mayoría han venido acompañando todas las iniciativas legislativas del presidente, desde la ley base para acá. Entonces, que esta vocación de poner un límite a Milei se exprese también en, por ejemplo, votar en la Cámara de Diputados el rechazo del DNU 70, que todavía está ahí pendiente, que ya fue rechazado en la Cámara de Senadores y que todavía no se pudo tratar en la Cámara de Diputados. Me gustaría un gesto más fuertes que sacarle una caja o los ATM a la fuerza al presidente. No digo que esté mal, pero no me alcanza. Correcto. Digamos, ¿y dentro del peronismo? Es decir, ¿en lo que hace a los gobernadores peronistas o autopercibidos peronistas? No tengo reproche para los que han hecho peronismo en estos años y medio de gobierno de Milei. Después otros dejan mucho que desear. Mariano, te agradecemos mucho este rato con nosotros. Nos estamos viendo en cualquier momento. Que tengas una buena semana. Gracias, y nos estamos viendo. Abrazo enorme. Chau. Era Mariano Recalde, senador nacional, y ya viene Santi Adano con la columna de Cultura. Él debería estar acá con nosotros, mas no lo está. Porque como los artistas... Está en espíritu, más no en cuerpo. Quiere aplausos para ingresar. Bueno, tenemos nuestros últimos 8 minutos de programa y entonces le metemos pata a la columna de Santi Adano. Santi, buen lunes, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Bien, muy entusiasmado con escuchar todo acerca de la columna que vas a contarnos hoy. Bueno, voy a hablar en particular de un disco que me gusta mucho, llegando un poco con algunas cuestiones de cómo llegó a existir este disco, que es este que tengo acá. Ahí está, Leda Valladares, folclore español, canciones del tiempo de... Mari Castaña. Mari Castaña. Un vinilo que me regaló hace poco Lau, una asistente al taller de canciones. Yo estoy totalmente emocionado de tener este vinilo en mis manos. No es un disco que escucho desde muy chiquito porque era la música de mi casa. Un par de las cosas que vamos a charlar tienen que ver con eso, con cómo este disco es medio identitario de nuestra canción popular y cómo llegó a hacerlo. Este disco es un disco que hicieron Leda Valladares y María Elena Walsh, que empezaron un dúo alrededor de 1953. Tenían un dúo que se llamaba Leda y María, de música folclórica, en principio argentina, que existió en Buenos Aires y en París también, dejando un legado muy grande en torno a música folclórica, no solo argentina, sino también, por ejemplo,
con este disco del que vamos a hablar, que es de folclore español. También con una marca muy grande en todo el universo de lo que fue la música infantil, ¿no? Hicieron discos, no sé, Canciones para Mirar, Doña Disparate y Bambuco, algunos espectáculos también como muy, muy icónicos. Y las coplas, ¿no? Sí, es que, bueno, Leda y María empiezan su asociación artística en 1951. Valladares, que era una artista tucumana, muy relacionada con el folclore del norte, invitó a María Elena Walsh, que en ese momento tenía 21 años, una guachina, a unírsele en Costa Rica, donde estaba radicada Leda. Ellas fueron pareja durante varios años. Después de ese viaje a Costa Rica, se instalaron en País y se presentaban con algunas canciones folclóricas argentinas de tradición oral. Algunos carnavalitos, bagualas, vidalas. Cantaron en varios cafés, en varias watts. Y consiguieron, por el éxito que tuvieron, un contrato en el cabaret Crazy Horse, un espacio cultural muy famoso de París. Hay algunas escenas de encuentros culturales que me gusta imaginar ahí, porque por ejemplo se sabe que allá tuvieron como encuentro, por ejemplo, con Violeta Parra, o con Blossom Dearie, una tremenda y pianista de cantante de jazz. Y ahí grabaron sus primeros discos. Yo no hablo francés, pero acá dice algo así como Chants d'Argentine. Andás a ver qué quiere Y decir. Sous le ciel d'Argentine, con canciones de tradición oral de folclore andino, ¿no? Dos Palomitas, Huachitori, que son algunas así como de tradición oral, pero también algunos temas de Atahualpa Yupanqui o de Jaime Dávalos. Cuando vuelven a Argentina en 1956, viajaron por el noroeste argentino, en donde siguieron recopilando, porque Leda tenía como una inquietud muy grande como recopiladora, así como un laburo medio musical, etnográfico, de recopilar canciones de tradición oral, viste, grabando, iba con un grabadorcito, registrando. Hicieron un poco ese trabajo y grabaron dos discos que se llamaban Entre Valles y Quebradas, volumen 1 y 2. Todavía asociadas mucho a la actividad en relación con la música folclórica argentina, sobre todo del norte. Ya a partir de ahí, a partir de este vínculo con la cuestión folclórica, empezaron a aparecer algunas diferencias entre ellas que eventualmente, hacia 1963, terminaron con la disolución de su proyecto musical, porque Leda reivindicaba el valor del indigenismo, algo bien del puro folclore, sobre todo en relación con esta cuestión del folclore anónimo de tradición oral, y María empezó a inclinarse a la creación de expresiones nuevas, alimentándose, sí, de cierta raíz folclórica, pero no... pensándolo, digamos, como música popular, pero no folclórica, ¿no? En 1958 lanzan este disco, grabado en París, con un repertorio de canciones de folclore español. Se llama Canciones del Tiempo de Maricastaña. Es un nombre medio juguetón, como también ya medio conocemos esta dimensión lúdica de la obra de María y también de la obra que compartieron por ahí, sobre todo después con la dimensión de la música infantil. Porque Canciones del Tiempo de Maricastaña es algo así como decir los tiempos de Matusalén en España, o como por ahí ya no decimos tanto ahora, pero los tiempos del ñaupa, ¿no? Canciones de largo tiempo atrás. Y la idea del disco es justamente esa, ¿no? Como canciones del tiempo del ñaupa, agarrar canciones viejas del folclore español. Y tiene canciones, por ejemplo, como Romance de la enamorada de la muerte, que es un romance español que tiene más de 500 años. Es el primer poema a partir del cual surgió. Porque también está esto de la música popular, ¿no? Y de la música de tradición oral, que de repente hay, sí, por ahí una primera obra que da como la génesis, pero después eso circula de muchas maneras, de formas orales, alguno lo musicaliza, otro lo cambia, pero la primera versión de este poema aparentemente es de un poeta llamado Juan de Encina, del siglo XV. Que lo hace Víctor Jara, me parece, ¿no? También lo versiona, sí. Es que es una canción que también por herencia española llegó a América y que tiene un peso acá también, con influencia en nuestra propia música popular. Cuando yo era chiquito, hace mucho tiempo, pero no en el siglo XV, yo tenía un cassette de música de Rosario. Que Pro Música de Rosario. Pro Música de Rosario, terminaba con esta canción, que era un bajón. Es un bajón. Era un cassette para niños y la última canción hablaba de que llegaba la muerte y que entraba a la casa. Era para anunciarle la madurez a los niños y que no se ilusionaran tanto. Sí. También para no tratarlo de boludos, ¿no? Porque a mí me gusta. A mí me gusta. Yo tenía 8 años, no me pongas esa canción. Para que aprenda cómo es el mundo. No.
Bueno, otra de esas, además de Errores romance, del progresismo, discúlpame. yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta mostrarles un poquitito a los niños. Que, che, mirá que la crueldad existe, mirá que la tristeza está. Mirala de cerca. Bueno, otro tema de esos es el romance del Condiolinos, otra que es súper triste, así de unos enamorados. Que la cantaba mi viejo cuando yo era chiquito en mi casa. Para mí este disco tiene ese peso, ¿no? Para alguna generación fue un disco que tenía que ver con su propia música, su propia discoteca, de escucharla, Claro. de disfrutarla, cantarla en peñas. Y para otra gente de mi edad, muchos amigos míos, lo recuerdan como el disco que escuchaban sus viejos, ese disco que estaba sonando de fondo, que por ahí no te sentabas vos a escuchar, pero que tiene ese valor emotivo. Es un disco cortito, dura 24 minutos, o sea, muy corto, y son 14 temas, con lo cual hay canciones que duran por ahí un minuto y medio, son como apenas como una presentación de un motivo Claro. melódico, poético. Como les decía, mis viejos lo escuchaban y lo cantaban. El romance del Condiolinos era parte del repertorio hogareño. ¿Voy tocando? Bueno, la canto porque además quería hacerle Porque un pequeño, además, mejor que decir, pequeño es es tocar. hacer. Un pequeño homenaje a mi papá. Dale. Madrugaba el Condiolinos, mañanitas de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar, la sirena de la mar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del Condiolinos que por mis amores va, que por mis amores va. Es la voz del Condiolinos que por mis amores va. Si por tus amores pena, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real, le falta sangre real, que para casar contigo le falta sangre real. Un recortecito porque es larga. Pero para que se cuentan, les quiero spoilear el final porque los romances son así, muy sad. La princesa le dice, por favor, no lo mande matar porque si lo matás me muero yo. Ella lo achura igual, al Condiolino le dice, lo van a matar a lanzadas y lo van a tirar al mar. Ella se muere de tristeza, él renace en un gavilán, ella renace en una rosa. Los matan de nuevo. O sea, la canción tiene como 2 muertes y 2 renacimientos. Y nosotros con 2 amigas mías que quiero mucho y que son 2 actrices y cantantes muy zarpadas, estamos preparando este repertorio, es un tiempo que lo estamos haciendo, lo vamos a presentar en Art House el 19 y 20 de julio, ahora dentro de poquito, en un par de semanas, hacer este disco en el orden en el que está. Es un disco que nos gusta mucho al Estrés, que le tenemos mucho cariño, así como este amor muy profundo, lo vamos a cantar ahí. Y hay algo que quería contar cortito también, porque me flashea. Nos están esperando. El próximo Ya lo programa. dejo. Espero que se emocionen por lo menos con la anécdota. María Elena fue una persona que, sabido, sufrió la censura con cosas ridículas como el Twisted Monoliso. El Twisted Monoliso estaba censurado, pero era una figura cultural que sufrió la censura de la dictadura. Y este disco se reeditó en el 73-74 acá en Argentina en vinilo. Era un disco que aquellos que se sentían parte también del campo popular y de esta cuestión así cultural ideológica, esta masa, lo compraron de nuevo, lo escucharon mucho, mis viejos lo adquirieron ahí, yo después en el 80 y pico lo escuchaba en mi casa, pero nos contó una chica que vino a ver este espectáculo, que es algo me dio piel de gallina cuando me contó, que ella en su casa lo cantaba, porque lo escuchaban sus viejos, y ella de chiquita lo cantaba 4 o 5 años, y la madre le decía, por ejemplo, cantalo bajito. Era un disco que no podían saber los vecinos
que Terrible. alguien lo escuchaba. Tiene ese peso en nuestra historia cultural, ese peso en nuestra historia política. Les recomiendo mucho que lo escuchen, está en Spotify, Canciones del Tiempo de Mari Castaña. Es un ratito de salir de los tiempos modernos, de los beats, de las guitarras eléctricas, pero vale la pena, es una delicia de un compilado de canciones de 500 años para acá, una joya. Nos vemos el lunes que viene. Patria. O muerte.